Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a otra sesión de Leer y Resistir, nuestro club literario. En la noche de hoy estaremos discutiendo y hablando un poco sobre los capítulos 9 y 10 de esta obra literaria tan importante del escritor Mario Mendoza, Satanás. Hoy con un invitado especial, Juan Sebastián, podcaster y escritor. Entonces, hoy estaremos hablando, bueno, mucho con él, alguien que sabe mucho sobre el tema. También nos acompaña Paola Herrera, una de las líderes de nuestro club. Hola, Buenas Paola. noches para todos. Hola, buenas Hola, noches. buenas noches para todos. También, bueno, nos acompañan varias personas que han estado a lo largo de este proceso de leer es resistir. Bienvenidos nuevamente. Nos acompañan diferentes personas por primera vez, como Lindsay H., bueno, por acá veo también a David Arias, Sandra Milena, Luana, Juliet. Bueno, bienvenidos a todos. Tengan todos una excelente noche. Pónganse cómodos porque ya empezaremos con esta sesión de leer y resistir. Entonces, para todos una gran bienvenida. Empezaremos entonces con la presentación de nuestro invitado especial. Él es Sebastián Camelo. Le voy a dar la palabra a Paola para que sea ella quien le dé la bienvenida a nuestro invitado. Bueno, buenas noches para todos. Hoy tenemos el gusto de presentarles a Sebastián Camelo, conocido por algunas obras, como es su novela Descenso, y adicionalmente a eso por algunos podcasts. Les voy a dar una muy pequeña reseña de él, porque pues lo más importante y todo lo que nos tiene que contar nos lo va a hacer directamente. ¿Listo? Entonces, Sebastián Camelo es graduado como maestro de artes visuales de la Pontificia Universidad Javeriana. Su carrera universitaria estuvo enfocada en la realización de audiovisual, lo que lo llevó a trabajar en cine poco después de lograr su diploma. Trabajó como director creativo de una agencia de publicidad, haciendo parte del equipo que adelantó campañas para el Fondo Nacional del Ahorro, entre otros. En el 2018 viajó a España para adelantar sus estudios de máster en escritura creativa de la Universidad Complutense de Madrid, logrando su grado en el 2019 y volviendo a Colombia en busca de la publicación de su primera novela Descenso, y pues ahorita vamos a ver que tiene otros escritos más. En el marco de su retorno al país, desarrolló junto a Pia Podcast el concepto de Serialmente, el cual salió al aire en el segundo semestre de 2019. El podcast se ha posicionado como uno de los más escuchados en el continente y el más popular sobre asesinos seriales, con cerca de 2 millones de descargas en las distintas plataformas. En la actualidad, Sebastián se encuentra trabajando en diferentes proyectos creativos como la publicación de su novela, entre otros. Entonces, damos la total bienvenida a Sebastián Camelo. Bienvenido a nuestro club literario Leer y Resistir. Tienes la palabra para que nos cuentes todas esas cosas maravillosas que tienes para compartir. Buenas noches, Sebastián. Bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Muchas gracias por esa presentación. Y nada, encantado de estar aquí en este espacio que es como tan valioso y tan importante para fomentar este tipo de contenidos. Muchas Bueno, gracias, Sebastián. Bueno, nos gustaría como de pronto expandir más esa presentación que hace Paola. Pues les cuento aquí a nuestros lectores, a todos los lectores que cuando nos reunimos con Juan, pues él nos dio como toda una información muy valiosa sobre él, sobre lo que hace. Y bueno, qué bueno que él lo haga nuevamente para todos ellos, para que lo conozcan, para que sepan como ese recorrido y que sepan como también mucho más allá de lo que dijo Paola, relacionado también a los libros, al contenido en Spotify y en otras plataformas. Bueno, sí, nada, yo quisiera, digamos, les conté un poquito de mi perfil,
que está resumido en lo que dijo Paola, pero digamos que también me gustaría como siempre hacer énfasis, hago mucho énfasis en la construcción que tuvo mi camino literario. Digamos que yo no hice el camino tradicional del escritor que va de editorial en editorial, que va con su manuscrito, que va con todo este tema, sino que digamos que yo lo que estoy haciendo es construyéndolo de la mano de otro tipo de contextos, de lenguajes, de tecnología. Y todo empezó, digamos, bueno, realmente empezó hace muchos años, empezó como por allá en el 2000, justamente estaba leyendo Satanás, que es lo que están leyendo en el marco de este grupo, y, y digamos que lo que me generó Satanás de un día para otro, de la nada, iba leyéndolo, ya me acuerdo que iba en un bus camino a San Gil por cuestiones de trabajo, y fue como el impulso, una pulsión ahí interna que era como una invitación a escribir, como una fuerza, una vocecita diciéndome escribe, escribe, escribe. Pero pues yo no sé cómo, bueno, pues yo puedo escribir cosas sobre estos temas, son temas que me interesan, son temas que siempre me han apasionado, ¿por qué no hacerlo? Entonces me acuerdo que le escribí en esa época, Mario Mendoza tenía el proyecto Frankenstein, el blog, y le escribí en algún momento como justo eso, que me había dado esa cosa de escribir, con tan buena suerte que él me respondió y me dijo pues, que escribiera. Recuerdo muy bien que me dijo escucha. Y de hecho entonces abrí un blog que se llamaba Escuchando las Voces y escribí algunas cositas cortas, unos relatos cortos, escribía creo que uno semanal por esa época y estaba más bien como buscando mi forma de escribir, buscando el lenguaje, no sé qué. Y en algún momento le mandé uno de esos escritos a Mario, también con tan buena suerte de que lo leyó y como que me siguió empujando para escribir. Entonces me dijo como oiga, tiene muy buen ritmo, cambie el título y está incluso de concurso, está muy bueno. Siga escribiendo, no para de escribir. Entonces ya eso para mí fue como el boom. En ese momento yo estaba como muy en la onda de la obra de Mario Mendoza. Estaba leyendo ya varias de sus novelas y como que para mí fue el boom de decir como, bueno, ya creo que este puede ser mi camino, voy a hacerlo. Y ahí fue que pues, me propuse ir a estudiar a España, empecé a ahorrar. En esa época yo tenía pues el trabajo en la ONG, ahorraba gran parte de mi sueldo y me fui a estudiar en el 2018. Y durante ese 2018 yo me fui a estudiar en agosto y empecé a escribir Descenso, que es mi primera novela. Aquí está. Empecé a escribir Descenso como en enero y empecé a hacer un proceso ya de escritura ya más novelesca, más una onda literaria, no tan digital. Y estando en España, bueno, estando en España, hice la primera versión ya acá en Colombia, pero la corregí en España con compañeros de clase, en grupos de lectura de ese mundo, pues de allá. Y allá escribí otra novela, que es una que se va a publicar ahorita. Y nada, entonces como que en el transcurso de mi estudio, me invitaron a conferencias de editores de Penguin Random House en España y ellos nos hablaban mucho de los tipos de escritores que había en este nuevo mundo y así como perdura este escritor bohemio, separado del mundo, que está por allá ermitaño y que nadie sabe nada de él y es un misterio, pues también que empiezan a construir un poco su público de forma independiente y la editorial como que decía que ellos se fijaban mucho en eso, que a ellos les gustaban mucho estos temas porque les parecía que eran interesantes en términos comerciales. Obviamente eran súper honestos, decían que eran de interés comercial. Entonces como que yo empecé a ahí una idea de cómo creo público y cómo creo gente que quiera leerme. Entonces empecé a hacer historias, empecé a hablar de asesinos seriales en historias que iban todos los lunes y no tenían, digamos, opción narrativa, pero pues no era nada literario ni nada por el estilo. Pero eso empezó a tener como éxito. Yo tenía como 600 seguidores en Instagram y en un mes, 2 meses tenía 2.000, luego 3.000, luego 4.000. Cuando volví a Colombia tenía más o menos 4.500 seguidores y para mí fue un tema como de mucha importancia
ir construyendo esa comunidad pequeña, porque esa comunidad pequeña me estaba sirviendo a mí de contarles que tenía el tema de escribir, de contarles que tenía mi sueño de publicar mi novela. Llegué a Colombia y me puse a la tarea, ahí sí, de ir de editorial en editorial con el manuscrito. Unos dijeron que no, otros no. Es una editorial, Destiempo, es una editorial independiente, me dijo que sí. Y llegamos a un acuerdo comercial y luego del acuerdo comercial publicamos Descenso. Cuando publicó Descenso, casi que al tiempo, estaba en todo ese proceso de trabajar por la publicación de Descenso, estaba trabajando en un nuevo proyecto que era un podcast serialmente, que ahí lo pueden ver en la pantalla, y serialmente, pues es un podcast sobre asesinos seriales que tuvo un éxito abismal con relación a lo que eran mis objetivos principales. Y básicamente en cada capítulo de Serialmente lo que yo hago es contar la historia de un asesino serial distinto. Entonces, de distintas partes del mundo, hombres, mujeres, niños, y empezaba a meter temas de contexto. Entonces, por ejemplo, cuando pasó lo de las protestas el 9 de septiembre acá en Bogotá, que la policía mató a 12 personas, entonces el capítulo siguiente era sobre un policía que era asesino serial por allá en Bielorrusia. Para el día entonces traje a una mujer que mató a 3 hombres y se tuvo que defender porque resultó ser que era un tema de abuso y de acoso. Entonces, digamos, se tocaban temas relacionados a ese tipo de cosas. Entonces, el podcast empezó a pegar mucho en Colombia y en México sobre todo, y un evento del podcast en diciembre de 2019, hicimos un evento relacionado al podcast, se llamaba el Psicomuseo, y ya luego lo que vino fue el lanzamiento del libro en medio de ese evento, con tan buena acogida que fue un evento al que fueron 500 personas, estaba súper lleno, era un jueves en la noche, y pues ya ahí como que ya el camino se trazó, el camino ya de escribir, ya para mí fue como un tema, bueno, ya en este punto me puedo considerar escritor porque tengo un público que me lee y que quiere leerme, básicamente. A lo largo de los primeros 6 meses acabó la primera edición de Descenso. Durante la pandemia escribí Carne, que es mi segundo libro, que es un libro muy cortito de relatos, es un libro bien corto de relatos caníbales. Y también este cómic, que creo que este no se los ha mostrado a ustedes en la reunión que tuvimos, pero es un cómic también sobre asesinos seriales que se llama Recaín. Entonces es como, bueno, yo estudié artes visuales, entonces lo que hice fue trabajar con un colega con el que estudié y las cortitas, ilustrando partes de Descenso. Descenso es una novela que tiene su historia central y está construida con interludios de asesinos seriales. Entonces, cada interludio lo estamos ilustrando acá en Herederos de Caín y trabajando ya en esto, publicando al tercer libro, la segunda novela, que fue la que escribí en Madrid. Obviamente la reescribí acá en Bogotá meses después y la vamos a lanzar en México inicialmente. Y pues nada, es un poco muy a grandes rasgos sobre mi caminito. Ahí estamos dando para seguir escribiendo y haciendo cosas. Bueno, Sebastián, muchas gracias por todo ese trayecto, muchas gracias por aportar a la literatura colombiana. Y bueno, muy importante pues lo de México. Y bueno, antes de continuar, me gustaría como de pronto pedirles si de pronto hay un espacio en el que haya mejor wifi, porque como hay como momentos en que lo perdemos, está como un poquito baja su conexión. Ok, Sí, tranquilo, si quieres vaya siguiendo ahí, yo conecto el cable y ya está. listo, vale. Y bueno, y otra cosa que pues quisiera preguntarle pues para que los demás como que también sepan y se contextualicen un poquito es como esa relación que hay entre los libros y los podcasts y los podcasts y los libros, ¿cierto? Qué relación hay entre estos dos? Y bueno, que para que, o sea, como cuál lado le habrían dado como mayor reconocimiento o mayor éxito, si me hago entender, como en la parte de ser reconocido. Sí, sí, bueno, ya creo que ahora sí me van a escuchar mejor porque ya está el cable. Listo, Sí, gracias. Yo creo Sebastián. que, bueno, parte de la construcción que, digamos, para mí era importante era la construcción como de un universo narrativo. Entonces,
digamos que lo que empezó para mí como un proceso ay, voy a buscar seguidores para mostrarle mis libros, se convirtió en un tema de comunidad, se convirtió en un tema de la gente que me pedía capítulos sobre ciertos asesinos, que me recomendaba cosas, que me mandan, a uno hoy en día todo el tiempo me está mandando noticias, como mira, te puede servir para las narrativas, las narraciones. Entonces para mí fue un tema de construir una comunidad que no esperaba construir, y a raíz de eso entonces decidí volver ese insumo que para mí inicialmente era una herramienta, lo volví como uno de los ejes principales de mi narración. Entonces, para mí es importante como construir un tema de que los libros se complementen con los podcasts y los podcasts se complementen con las historias, y al final todo es un camino. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo, en Descenso, aquí en Descenso, hay 10 interludios de 10 asesinos seriales reales. Entonces está Ted Bundy, está Edmund Kemper, Garavito, el monstruo de los Andes, está Roma Santa, un español, y hay bastantes así, los cuales elegí en su momento de escritura de Descenso, básicamente como una elección de cómo voy a contribuir al cuadro psicológico de mi protagonista, que eso es al final es un retrato de un psicópata. Entonces, lo que hice en Serialmente fue hacer un capítulo de cada asesino. Entonces, al final de cada capítulo siempre decía, oigan, tengo una novela que va de esto, que tiene este tema, que tiene que ver y que está próxima a ser publicada. Entonces, luego el siguiente paso fue un tema como de decir, bueno, te voy a contar la historia de Ted Bundy. Entonces era una hora dedicada a Ted Bundy, donde yo contaba desde chiquito cómo fue el tema de Ted Bundy, cómo fue su infancia, cómo fue su trauma con relación a su mamá, cómo fue el tema de su familia, a la que lo crió más allá de su mamá, cómo empezó a delinquir, qué le gustaba, cómo era su personalidad, cómo era su modus operandi, cuál fue su historia, digamos, a nivel de asesinatos, cuántas mujeres mató, por qué las mató, cómo las mató y cuál era su firma. Entonces, te cuento eso, y luego en el interludio de Descenso te cuento un tema de su forma de matar, pero ya desde un nivel narrativo. Entonces no es la historia de Ted Bundy, mucho menos, sino es una escena fundamentada en la realidad, pero digamos que es ficcionada, que te muestra, digamos, cosas de Ted Bundy, rasgos de Ted Bundy. Y si tú escuchaste, perdón, el capítulo de Ted Bundy y luego leíste el libro, y cuando llegas al interludio de Ted Bundy, pues es una experiencia mucho mejor, ¿no? Es una experiencia muy distinta, es una experiencia en la que puedes encontrar guiños a su forma de hablar, a lo que decía, a frases famosas que dio, a cómo era su aspecto físico. Y digamos, luego está la historia en Instagram, donde digamos que está un resumen de esto y está alimentado de fotografías. Entonces podemos ver cómo eran sus víctimas, podemos ver cómo era el carro tan importante, el Volkswagen donde estaba. Y en el momento del lanzamiento lo que hicimos fue un evento experiencial en el que las personas recorrían una casa, y cada estación de la casa tenía a un asesino. El asesino siempre estaba en descenso, entonces estaba Gravito, estaba Ted Bundy. Entonces, por ejemplo, Ted Bundy tenía un carro, un Volkswagen, entonces tú entrabas y estaba un Volkswagen como el de Ted Bundy parqueado en la entrada, y tú te ponías los audífonos con el celular, activabas un QR, y al activar el QR lo que salía era una narración relacionada con el libro y con el podcast. Y así pasabas por la casa. Entonces estaban cosas de Chikatilo, de Garavito, había una escena del crimen relacionada con Garavito, unas muñecas relacionadas con el monstruo de los Andes. Y digamos que es lo que me gusta a mí, es lo que quiero hacer, que mis libros no sea como solo el tema del libro, sino que tenga una cuestión más experiencial alrededor de sí mismo. Entonces, para que se hagan una idea, mi segunda novela, tercer libro ahorita que viene en camino, se llama Letargo. Está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, tiene que ver mucho con la Segunda Guerra Mundial, con el Frente Oriental. Es una novela policíaca en regla, novela negra, pero digamos que ese es el contexto, y obviamente tiene un tema discursivo alrededor de cosas relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, pero también con la actualidad. Y, y mi idea es, en la segunda temporada de Serialmente, el podcast que viene ahorita en Serialmente, está relacionado con la Segunda Guerra Mundial. O sea, van a ser 20 asesinos seriales o a un par de criminales de guerra que están enmarcados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces,
En este caso puede que el podcast no te dé la misma experiencia del asesino, pero te va a dar la misma experiencia del contexto. Entonces, una persona que no le gusta nada de la Segunda Guerra Mundial y que no sabe nada del tema, lo va a abordar hacia alrededor de los asesinos seriales y puede interesarse por ahí. Y una persona que le guste, pues digamos que obviamente va a ser mucho más extenso el contexto. Y sobre Un Día de Furia, para cerrar ahí como más cortito, justo ahí está la portada de la masacre de Poseto, porque es uno de los capítulos de Un Día de Furia, y además fue el primer interludio, aunque Campo Elías no era un asesino serial en regla, para mí era importante incluir un interludio sobre Campo Elías, porque básicamente Satanás fue el libro que a mí me hizo escribir. Entonces era como una suerte de homenaje, un poco por así decirlo, y pues quedó plasmado ahí, y por fin en Un Día de Furia, que es un podcast sobre masacres, lo pude incluir. Bueno, Sebastián, muchas gracias por esa presentación. Muchas gracias también por haber aceptado nuestra invitación. Le cuento, Sebastián, que desde hace 8 días que tuvimos nuestra última sesión en la cual estuvimos hablando de los capítulos 6, 7 y 8 de Satanás, pues desde ese día le hicimos la invitación a los lectores y a los asistentes a esa sesión. Y bueno, dejamos como la tarea de que lo buscaran, de que vieran pues como quién es usted, como para que se contextualizaran un poquito. Entonces, no sé, voy a dar un espacio en este momento para que si alguien quiere hacer una pregunta, alguien tiene una duda, alguien quiere tener una intervención relacionada pues con Sebastián, con sus obras, con su contenido en las diferentes redes, bueno, puede hacerlo en este momento. Entonces, si alguien quiere hacer alguna intervención, este es el momento. Bueno, Sebastián, quiero preguntarte algo. ¿Por qué escribir de asesinos en un ambiente o en un país en donde pues todos los días vemos asesinatos de líderes sociales, de niños, bueno, de tantas cosas que todos los días tenemos que ver en las noticias? ¿Por qué de asesinos? O sea, ¿qué te llamó a ti la atención para tomar ese tema? Bueno, yo creo que hay algo que es fundamental y hay que ser honestos, y es que obviamente este tipo de temas generan cierto interés y morbo en ciertas personas, en muchas personas, más de las que creemos, y obviamente eso es una pulsión instintiva inicial, y claramente la tuve. O sea, al principio obviamente parte de un tema de estar, digamos, interesado en contar una historia que me interesa, digamos, desde que veía Discovery o desde que veía History Channel y esas cosas. Pero entonces, además, hay un tema de ya luego ver al asesino como un ente narrativo, como un carro que nos sirve para catalizar un montón de aparatos discursivos, de aparatos de ideas, de aparatos de historias. Entonces el asesino, la vida del asesino te habla de muchas cosas que te permiten a ti construir una historia sobre la que puedes hablar. Hablando, digamos, de lo que dices del tema de los líderes sociales y demás, por ejemplo, para darnos una idea, hay una cuestión, y es que yo en Serialmente, por ejemplo, siempre tengo una editorial inicial y final, y la editorial casi siempre está relacionada con cosas de la actualidad, con la coyuntura. Entonces me doy cuenta que un asesino me puede servir para hablar de un tema súper denso a nivel social. Entonces, por ejemplo, Garavito me dio para hablar de la impunidad en Colombia y la falta de justicia en muchos sentidos, y esta falta de justicia en muchos sentidos tiene que ver con un tema digamos, por qué Garavito mató durante 20 años y nadie lo agarró. Entonces, claro, porque Colombia es un país desbordado por violencia, y la violencia de Colombia es sistemática y viene del Estado y viene de otros agentes externos y viene de un montón de cosas, y la policía, si es que le interesa, no tiene tiempo de buscar porque está muy preocupada con otros temas, porque somos un país lleno de problemas, algo por el estilo. Eso por un lado. Luego, cuando Garavito lo agarran, entonces el tema de la justicia, porque un tipo como Garavito puede salir en un par de años de la cárcel porque está pagando 40 días de prisión por cada niño que mató. Entonces, ¿qué pasa con la justicia en Colombia? Y hablamos de eso. Había otro, por ejemplo, es uno de mis capítulos favoritos, el de Dorangel Vargas, es un caníbal venezolano,
Entonces, ahí lo que quise hablar fue de canibalismo social y canibalismo corporativo. Entonces, cómo comemos de otra persona, cómo nos alimentamos de otra persona como sociedad, y no solo por un tema de o sea, textual, literal, sino también como un tema alegórico. Entonces es como, bueno, porque los bancos nos acaban y nos quitan la casa? Porque la gente se aprovecha de nosotros y se vuelve millonaria con nuestro trabajo. Cosas de ese estilo. Entonces, digamos que yo encontré en Los Asesinos un aparato discursivo que le encuentro perfecto, no solo para crear mis historias, sino además para hablar de las cosas que quiero hablar. Entonces, básicamente, esa sería la respuesta. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Sebastián. Algo que me gusta mucho, pues me gustaría también mencionar, porque hemos estado pues como bordeando, bordando pues los diferentes contenidos, tanto en Spotify como en obras literarias como tal escritas, pero también pues yo que he estado como buscando y mirando en los contenidos de Sebastián, me gusta mucho el que presenta en Instagram, hace como una serie de ¿cómo se llaman eso? Como historias, ¿cierto? Se llaman Sí. historias y son como de un tema concreto en el cual él también muestra como ciertos videos, digamos, fue como ayer, Sebastián, que subió unas historias de Palestina, Sí, sí, sí. ¿cierto? Entonces, eso me gustó mucho. Es un contenido pues para que todos vean. Están invitados pues entonces a sus canales de Spotify, para que también lean sus libros. Y bueno, vamos a dar inicio entonces ya a centrarnos un poquito más en la historia. La idea es que vamos a ir como de lo general a lo específico. Entonces vamos a comenzar a hablar un poquito sobre los asesinos en Colombia. Eh, a ver, yo paso esta diapositiva. Bueno, vamos a comenzar a hablar un poquito sobre asesinos en Colombia, ¿sí? Como para ir contextualizando un poco y luego llegar a ya sabemos quién, ¿cierto? Entonces, bueno, me gustaría preguntarle a Sebastián, qué asesinos en Colombia, ah, sobre cuáles ha hablado en sus podcasts, sobre cuáles ha hablado también en sus libros, ha escrito pues, en sus libros. Cuéntenos un poco sobre esto, por favor, Sebastián. Bueno, pues digamos que claramente el más famoso ahí está en la foto de la izquierda. La historia de él, pues es la historia como principal de este mundo, porque además Garavito es el asesino contemporáneo más prolífico de esta parte del mundo. O sea, el hombre tiene más de 170 muertes confirmadas y el hombre está catalogado como el que más tiene confirmadas. Y el segundo es otro famoso colombiano que es el monstruo de los Andes, Pedro Alonso López. Entonces, el tipo también tiene más de 300 sindicadas, aunque confirmadas no llegan a las 150, entonces por eso Garavito está de primero. De ellos dos hay capítulo en el podcast, hay interludio en descenso. Ellos dos son los dos colombianos que están en descenso. Y en el podcast está también Daniel Camargo Barbosa, el sádico del Charquito. Está también el monstruo de Cañaduzales. Y esos están de momento como, y el monstruo de Monserrate, muy reciente, Freddy Valencia. Y además en las historias, por ahí está también el monstruo de la soga y el satánico, que son dos, bueno, el satánico recién salió en libertad por vencimiento de términos. La fiscalía aplazaba audiencias porque el computador no leía el disquete. Entonces aplazaban audiencias y luego no leía el CD y luego le pedían un WeTransfer y no había internet. Y por eso salió un vencimiento de términos y tiene 3 muertes encima. Una de ellas es casi que es requete contracomprobada porque o sea, el tipo hasta terminó con el celular de la víctima, terminó con ADN de la víctima, o sea, es una cosa demencial, es una cosa absolutamente demencial. Está también el monstruo de la soga que está en la cárcel ahorita, en la cárcel de Valledupar, donde está la mayoría. El monstruo de la soga mataba a mototaxistas. Y está también por ahí el monstruo del Rincón, que era en Suba Rincón, que mató a su familia y a un par de vecinos y los guardaba en unas bolsas negras y los sacaba para que se los llevara a la basura. También está claramente el doctor Mata, que es súper famoso. De él no tengo capítulo,
ni historia, de momento lo tenía de lado. Voy a volver a él tal vez en una siguiente temporada, pero de momento lo tenía de lado porque el doctor Mata tenía una motivación económica muy clara. Entonces, digamos que esa motivación económica hace que cambie un poquito la forma en que funciona su cerebro a nivel de psicopatías y demás. Obviamente es un psicópata, obviamente es un asesino serial, porque pues, mató a más de 3 personas en periodos de enfriamiento y demás, pero sus procesos mentales son distintos. Estos son básicamente, obviamente hay más, Colombia debe tener, yo creo que cientos de asesinos seriales sueltos por ahí y no van a estar. Ah, hay otro, la bestia de Warner, la bestia de Warner mató a un par de mujeres, iba a matar a su tercera víctima y lo agarraron. Y está en la cárcel ahorita diciendo que cuando salga va a matar a ese hombre que tenía entre ojos. Gracias, Sebastián, por tu intervención. Quería anexar algo del doctor Mata. Pues él ya está muerto, fue condenado solamente a 24 años de prisión después de que pues, mató tanta gente también. Adicional a esto, si nos hemos dado cuenta o nos acordamos, la verdad, yo poco novelas veo, pero sé que hay una novela en donde hicieron pues una referencia a lo que él hizo realmente, ¿sí? Simplemente dijeron que han matado 35 personas nomás, pero pues realmente en su historial contempla muchas más personas. Como decía Sebastián, lo hacía por un placer económico simplemente. Y siempre se mostró como una persona pues eh, algo fría, algo odiosa, pero pues por algo, la verdad no es la novela, pero si alguno la vio, nos podría aportar más sobre él. Tocamos solamente estos dos, Luis Santos Garavito y el doctor Mata, pero pues como nos acaba de decir Sebastián, hay muchísimos más. De hecho, sí, más adelante vamos a tocar uno que hace poco nos tocó las fibras de los corazones y que sé que muchos lo recuerdan. ¿Listo? Sigamos, Nico. Listo, Paola, gracias, gracias Sebastián. Les cuento pues a todos los asistentes a esta sesión que hoy nos acompañan dos personas pues internacionales y bueno, en este caso sería muy interesante tener algún tipo de intercambio cultural en este aspecto. Entonces, de esta misma manera que hicimos como una contextualización de los asesinos más grandes de nuestro país, que es Colombia, quisiera preguntarle a estas dos personas de su país. Entonces voy a comenzar con Lindsay Hage. Lindsay Hage, ella es de Estados Unidos, entonces pues me gustaría preguntarle a Lindsay. Hola Lindsay, como Hola. pues obviamente, cierto, siendo Estados Unidos como el país más importante o uno de los más importantes en diferentes aspectos en el mundo y uno de los referentes también en este tipo de situaciones o de acontecimientos. Tú como ciudadana estadounidense, ¿qué asesinos recuerdas que son como los más reconocidos, los más grandes, como los que han marcado mucho a la población estadounidense? Pues, digo, pues es una pregunta bastante difícil porque, pues, en los Estados Unidos tenemos gente de todo el mundo, ¿cierto? O sea, tenemos inmigrantes de todas partes del mundo. Entonces, para mí decir, no sé, primero que todo digo, pues, Donald Trump sería uno de los más grandes hoy en día. Yo sé que es chistoso porque sí es verdad, porque él ha tomado muchísimas decisiones en este momento que, por ejemplo, con la pandemia y no nos han protegido y además como que en el texto de los inmigrantes undocumented, no sé, Indocumentadas. indocumentados y algo así en las fronteras, o sea, la matado a muchísimas personas hoy en día. Entonces, para mí, pues yo digo que él es uno de ellos. Am, digo que, por ejemplo, no sé, yo siempre pienso en como esclavitud
esclavitud también, o sea, hay mucha historia en los Estados Unidos sobre los negros y los blancos y las personas que han matado a muchísimas personas que son African American acá. Ujú. Entonces, Afroamericanos. pues, ajá, entonces, no sé, o sea, pues es interesante ese tema, o sea, me sorprende bastante porque nosotros siempre en los Estados Unidos estamos escuchando de Colombia, o sea, antes de irme a Colombia a vivir, siempre he pensado que Colombia era muy peligroso y no sé qué, pero al llegar, o sea, tú sabes que yo me enamoré con Colombia y que nunca me ha sentido en En peligro, peligro. nunca. Ujú. Sí, entonces me parece muy interesante, eh, no sé, escuchar eh, esto y que estamos hablando de este tema y porque obviamente sí es un gran problema y todavía hay muchas personas que se están muriendo y todo, pero no sé, Ok, no sé cómo ok, mencionar. Lindsay, Pero muchas siempre en la historia, sí, o sea, Benedict Arnold, o sea, hay muchísimas personas en la historia de Estados Unidos que ujú. han matado a muchísimas personas. Ok, Sí. Lindsay. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Sí, claro. No sé Igualmente, si he pues, respondido. igualmente, Lindsay, pues, cierto, obviamente el lado oscuro de todo siempre está latente y más de un país. Entonces, acá lo estás conociendo. Tú también que eres como una colombiana más. Muchas gracias, Lindsay. Sí, pero también like I it's oh yeah, I don't really know. I feel like I'm gonna change into English, but like you have like the mobsters from the Italian mob, you have like, I don't know. Sí, tiene muchas personas, pero no son de Estados Unidos, sino que de los otros Ajá. países. Entonces, es una pregunta un poco difícil porque Sí, claro, tienen cuando muchos yo pienso migrantes. en los asesinos, son inmigrantes, o sea, no sé, Ah, ok, vale, muchas gracias, Lindsay. con gusto. Bueno, y nuestra segunda asistente es Luana, que ahorita pues dije que hoy nos acompañaba por primera vez, pero es porque pues tiene un nombre diferente en su cuenta el día de hoy. Hoy tiene pues como Luana, entonces Luana nos ha acompañado desde hace muchos días ya. Luana, quisiera pues replicar esa pregunta a ti. Sí, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, Ah, bueno, efectivamente, qué pena, Luana, es mi nombre real. qué pena, yo le digo pues a las personas que no saben. Lindsay, pues nuestra primera invitada de Estados Unidos y Luana es de Chile. Entonces, ahora sí, Luana. Gracias. Sí, la verdad es que hay muchos asesinos seriales, en parte como de la historia de Chile. Les quería nombrar acá a la Quintrala. Em, este personaje es parte de la conquista, básicamente, porque es una mujer que vivió entre el 1600 hasta el 1600 y tanto, 65 creo. Y acá yo busqué también en Wikipedia, porque se me olvidan los nombres, en realidad son tantos personajes que se me olvidan. Y les quería leer un poco la descripción de la Quintrala. Eh, Pero, Dice terrateniente colonial que llevó a cabo sus crímenes en Santiago entre 1622 y 1660. Fue responsable de un número indeterminado de asesinatos contra su servidumbre, para los que se valió del apuñalamiento, el envenenamiento y la incineración de sus víctimas vivas. Se sospecha que también mató a su padre, Gonzalo de los Ríos, y Encío, a su esposo, Alonso Campofrío de Carvajal, y a varios amantes. Las víctimas confirmadas son 40, pero las sospechas son de más de 50. Esta persona era de la aristocracia, por decirlo así, era una terrateniente, su familia era dueña de muchas tierras, tenía muchas sirvientas y mayordomos, me imagino, y claro, la forma en que ella actuaba era súper cruda, era muy mala, entonces hay libros sobre ella, es un personaje básicamente histórico acá en Chile. Ella está sepultada en una iglesia acá en Santiago, la iglesia de San Agustín, es una iglesia súper antigua, súper emblemática, y eso, tiene un legado importante. Ha habido series, telenovelas, películas de ella. También les quería nombrar tristemente digo que sale acá, aparece el nombre de una persona de nacionalidad colombiana, es un hombre
que esto salió en las noticias durante el 2020. Un día X yo estaba viendo noticias como a diario y veo que buscaban a un tipo que según, bueno, algunas investigaciones coincidía con el perfil de un hombre colombiano que asesinó a muchas personas en un barrio que se llama Mex, acá en Santiago, que es como el barrio de donde venden cosas por mayor, mucho comercio, también mucho comercio ambulante. Y bueno, a los alrededores de ese barrio hay hartas personas en situación de calle, indigentes. Entonces, acá les voy a leer la descripción. Dice, inmigrante colombiano en situación irregular desde 2013 que apuñaló hasta la muerte a personas al azar, en su mayoría vagabundos, en Santiago en noviembre de 2020. Ahora les quería preguntar si ustedes vieron la noticia, porque yo soy súper busquilla, no sé si busquilla es un término que se va a entender, como de buscar, de escudriñar ahí, y busqué en O algunos curiosa. diarios, exactamente, busqué en los únicos diarios que conozco, periódicos de Colombia, que son El Espectador y El Tiempo, y no vi ninguna noticia relacionada al caso. Pues Entonces, no sé si usted, no, no la fue, verdad, no sé, Ya. Paola, Sebastián, el resto de personas que nos No, no, acompañan. tampoco. creo que el tipo es de Cali, pero estaba en Chile hace muchos años. En redes No, sociales, yo vi en redes sociales. O sea, ¿sí? digamos, sí le dedicaron en algún momento una noticia, pero digamos que no salió en las planas o algo así, pero sí, en algún momento sí salió como muy público el tema. Claro, ya, yo pensé que había pasado un poco más desapercibido. A mí me llamó la atención la forma como el modus operandi del tipo, como sin intención, o sea, digo como sin una provocación de por medio. El tipo creo que apuñaló a sus víctimas mientras ellos estaban dormidos en la calle, típico que duermen tapados con cartones o con hojas de diario y de la nada. Entonces eso a mí me llamó mucho la atención como curiosidad. Sí, sí. Y aquí le quiero nombrar a otra persona también que es un poco como conocida de los asesinos seriales de Chile. Se llama el psicópata de Alto Hospicio, bueno, así fue apodado. Alto Hospicio es una zona del norte de Chile, del desierto. Dice que las víctimas confirmadas son 14, pero aproximadamente y sospechosas más de 19. Dice criminal sexual que llevó a cabo sus crímenes en Alto Hospicio entre abril del 1999 y agosto del 2001. Fue responsable de los homicidios de 14 mujeres jóvenes, a quienes también violó, matándolas generalmente a golpes. Además, se sospecha de él en la desaparición de por lo menos otras 5 jóvenes. Sobre este crimen, también hubo una serie que es muy buena. Más que nada no fue telenovela ni nada como tan de entretención, sino una serie que trató de recrear bien los hechos. Y también un parte de la prensa, bueno, como siempre pasa, igual que, o casi siempre, culpó un poco a las víctimas como, y la mayoría eran niñas menores de edad, escolares, que el tipo creo que las subía a su taxi, así, y ellas se subían, yo creo que ingenuamente, y claro, la prensa en su tiempo, como porque estaban solas, porque se subieron a un auto, a un taxi, como, bueno, siempre un poco culpando a las mujeres. Y muchas de las personas nunca fueron encontradas, nunca fueron encontrados los cuerpos, porque el tipo se encargó de desaparecerlas del desierto, que es gigante, es súper árido, o sea, encontrar a una persona en el desierto es muy difícil. Así que creo que esas personas les podría nombrar, porque son como las más importantes, por decirlo así, las más conocidas de acá, de Chile. Ok, muchas gracias, Luana. Eh, Gracias. muchas gracias por tu aporte. Antes de continuar, que ya pues vamos a seguir con ya vamos a basarnos pues más como con el tema que nos trae el libro. Lindsay quiere agregar algo. Sí, o sea, algo que me parece curioso es que cuando me preguntaste, por ejemplo, cuáles son los asesinos que he escuchado, como que crecí escuchando de los asesinos de los Estados Unidos y algo muy curioso y que pues, para mí era un poco difícil responder a la pregunta porque en Estados Unidos nosotros normalmente estamos creciendo como que escuchamos las personas que han estado asesinados, ¿cierto? Como JFK, Abraham Lincoln, Martin Luther King, todos han estado asesinados, pero no nos damos tanta luz a las personas que los asesinaron. O sea, no sé si es algo cultural o algo así, o a lo mejor a no dar lo que querían esas personas que matan, ¿cierto?
el fama y todo eso. Y en Estados Unidos no necesariamente estamos enfocados en las personas que han matado a otras personas, sino que las personas que han estado asesinados. Y también me parece muy curioso y también quería preguntar a Sebastián, es que cuando fui a Colombia, o sea, las personas en Colombia siempre me dijeron que estaban como que no quería, por ejemplo, los series de los Netflix y todo que hablan de Narcotráfico. narcotráfico, los asesinos y todo en Colombia, porque no quieren pintar esa imagen como que negativa de Colombia. Entonces a veces yo me sentía como que no podía hablar de eso con los colombianos porque yo sé que hay muchos que quieren como que cambiar esa imagen. Entonces quería preguntarle, a lo mejor en tu opinión, o sea, como que a ti te gusta como que dar luz o hablar de ese tema como a lo mejor a cambiarlo o dar como que no sé, quería preguntarte un poco sobre eso, ¿qué es tu opinión sobre eso? Porque sí, no Pues sé. yo creo que eso depende mucho del colombiano con el que hables, ¿no? O sea, digamos que hay muchos tipos de personas, es muy variado, es un tema, digamos, que mucha gente distinta te puede decir otras cosas. En lo que yo hago y lo que narro, para mí es súper importante como ser súper honesto con eso. O sea, como que la gente puede que por lo que dicen los medios, o sea, alguien que se alimenta de la realidad del país solo por los medios masivos te va a decir, ay, sí, no, es que en Colombia ya no pasa eso. Pero pues sí pasa, y pasa estadísticamente, pasa casi que en la misma medida que hace 50 años, que hace 40, que hace 30. O sea, obviamente lo que nosotros tenemos en el imaginario es Pablo Escobar, y todo el mundo habla de Pablo Escobar, y Pablo Escobar esto, y el cartel de Medellín esto, y el cartel de Cali esto, y los Rodríguez Orejuela, y todos son narcos que tuvieron su ocaso en los años 90, en la década del 90, y que tuvieron todo su auge como entre los 70 y los 80. Entonces es algo que sí, es cierto, pasó hace mucho tiempo, pero cuando mataron a Escobar, las guerrillas se apoderaron de todo todo el tema de las rutas de narcotráfico. El narcotráfico siguió llegando, transgrediendo fronteras, la cocaína siguió llegando a Estados Unidos, siguió llegando a Europa, siguió llegando al norte del país, y hoy sigue llegando hoy en día. Y hoy en día todavía, o sea, ya no son solo guerrilleros, sino guerrilleros y paramilitares, y ahora les llaman bandas criminales, que en realidad son paramilitares desmovilizados que siguen delinquiendo. Entonces, cuando, o sea, yo soy de los que cree, y esto ya es una opinión personal, cuando alguien me dice, no, es que eso no hable de eso, yo digo, pero ¿por qué no voy a hablar de eso? Si es lo que hay, si es lo que tenemos, o sea, es que el narcotráfico no se ha acabado, es que el narcotráfico sigue sosteniendo nuestra economía en muchos aspectos, es que el narcotráfico sigue siendo la economía de una buena parte del campo colombiano, y además está permeado nuestro Estado. O sea, tú ahorita hablabas de Donald Trump y lo equiparabas a un asesino, pues claramente nuestro Estado y nuestro gobierno también es equiparable a un grupo criminal, porque además tiene nexos. O sea, tenemos episodios comprobados de corrupción, compra de votos, financiamiento de narcotraficantes al actual presidente, el hermano de la vicepresidenta actual Narcotráfico. estuvo en la cárcel en Estados Unidos por narcotráfico, y la hermana le pagó la fianza para que lo dejaran en libertad. Un embajador de Colombia en Chile, sí, creo que en Chile, su finca, su casa de campo tenía un laboratorio de cocaína. O sea, estamos gobernados por narcotraficantes. El narcotráfico es parte de Colombia, y aunque nos quieran vender en esta imagen chabacana y todo, claro, yo no te voy a decir, no, Colombia, no vengas, no te voy a decir eso, tú puedes venir, y seguramente es un poco más peligroso que Estados Unidos, pero no es tampoco un país africano. Tú puedes salir a la calle en Bogotá, en Medellín, en Cali, y hay tranquilidad y puedes pasarla muy bien, pero pues en el campo siguen matando gente. O sea, tenemos casi una masacre al día, tenemos casi una masacre en el parte rural, casi que al día, tenemos casi que un asesinato de un líder social al día. Entonces, esto sigue, la violencia sigue,
y no, yo soy partidario absoluto de no vender esa mentira y de decirle a la gente, no, ya no somos eso. Sí somos eso, lo que pasa es que evolucionó y lo que pasa es que está en otros sentidos presente, ya no tenemos un capo presente en el cartel y él se volvió una figura como el Che Guevara, como Mickey Mouse, pero fuera de eso seguimos hablando de narcotráfico y está presente y va a seguir presente mientras esto no cambie. Entonces, yo soy partidario de decir, de ser honesto con eso, a mí no me ofende cuando alguien me habla de narcotráfico, sí que me ofende un poco el tratamiento que se le da al tema, como un tema de que sea cool, de que quiero ser Escobar, de que me veo cool siendo como él, De que estampó mi camiseta con... Exacto, de que tengo mi camiseta con la cara de Escobar y soy colombiano y me dicen como, ay, Colombia, Pablo Escobar, y capo, ídolo. Y pues, o sea, guardando proporciones y voy a entrar a un tema súper delicado, sobre todo en tu país, Lindsay, pero es como si alguien me dijera a mí, ay, Colombia, capo Pablo Escobar, y yo te dijera, y me dijera, cool. Y yo le dijera, ay, sí, los tiroteos en las escuelas, cool. Pues te vas a ofender, me vas a decir, no, no es cool. Y yo le voy a decir, ah, bueno, no es cool tampoco Pablo Escobar. Eso no es la realidad. El tema es simplemente de saber afrontarla y entender que es un problema político, social y económico que tenemos que solucionar, que no estamos solucionando, porque además nos están gobernando, pero que está ahí. Sí, y la verdad me parece súper importante que estás dando luz a eso y que todavía sigue ahí y que es muy presente, o sea, están viviendo eso todavía allá en Colombia, pues entonces, porque no hay otra forma para pararlo, ¿cierto? Si nadie sabe qué está pasando, o sea, no, pues, ¿qué podemos hacer, ¿cierto? Es como que es dar luz que lo que está pasando por ahí, pero obviamente, o sea, ha sido, pues, por ejemplo, yo, exactamente lo que dijiste, es como que hay muchas personas que se ofenden cuando las personas de Estados Unidos, de otros países, dicen que hay mucho narcotráfico y todo eso, porque obviamente Colombia es mucho más que eso, o sea, las personas más amables que he conocido en mi vida han sido colombianos. Yo amo las personas que conozco, o sea, son mis mejores amigos de la vida. Entonces, pues no, sí, no sé, es complicado, pero obviamente es muy importante hablar de eso, pero sí, o sea, me parece interesante. Además, otra cosa que quería agregar a eso es que, Nico, cuando me preguntaste ay, cuáles asesinos has escuchado, también nunca, en los Estados Unidos, en mi opinión, nunca hemos tenido exactamente lo que dices, Sebastián, nunca hemos tenido algo así, suceder como en Estados Unidos, pues que sepa yo que una persona que ha matado muchísimas, así de personas, así pues yo conozco algunos que como que O.J. Simpson o pues han matado algunos, pero no como que cientos de personas, qué sé yo, ¿cierto? Entonces como que, no sé. Cientos no, o sea, digamos que ahí sí debo hacerte una precisión. Pues por el rigor de la conversación, claramente ha habido un tema recientemente, digamos, las personas más jóvenes no tienen como en el imaginario cultural general a los asesinos, porque eso sí ha cambiado, pero Estados Unidos es la madre de los asesinos seriales. O sea, Claro, pero o sea, ahí yo no están. estoy escuchando los nombres, ¿cierto? Para mí, o sea, yo sé como que, the mobsters y todo eso, o sea, No, like, pero también así asesinos, o o sea, sea, como Garavito, como, de hecho sí, murió hace poco, Samuel Little estaba en la cárcel y mató a 90 mujeres y sí. confesó hace poco. Lo que pasa es que hoy en día sí que es cierto que no tienen la misma relevancia cultural que en los 90, en los 80 y en los 70. O sea, en esa época eran unas rockstars al punto que tenían fans, mujeres que iban a los juicios y que querían estar con ellos. Ted Bundy, Pero eso ha cambiado, eso ha cambiado. igual como Ted Bundy, Richard Ramírez. Charles Manson que Ajá, creó la ajá. familia, Sí. tenía como... Nosotros acá, o sea, me parece un poco curioso porque acá nunca hablamos de eso, o sea, es Sí, raro. actualmente es un tema más ¿cómo decirlo? ¿Muy tabú o qué? A lo Del mejor público al que le interesa. No tanto tabú, sino que es del público al que le interesa. No, O ok, sea, ajá, antes te salía una foto de Ted Bundy en el periódico, en la portada, y todo el ujú. mundo sabía quién era Ted Bundy. Ahora es la gente que se interesa en esos temas, la que sabe de esos temas, pero no es algo, sí que es cierto que no es no algo es que sale en la prensa como Como tal. que se disperse así, tanto.
Exacto, yo no crecí como escuchando esos nombres, sino que, exacto. que han estado asesinados, ¿cierto? Porque cada año tenemos personas que estamos, remembering y como que Martin Luther King, Abraham Lincoln, like, o sea, sabemos las Recordando todas personas esas que han, personas. O sea, sí, que dan sí, como más foco a las víctimas que a los más asesinos. foco a más foco a las víctimas que las personas que los han asesinado. Ok, Sí, ok, sí, sí. bueno. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Lindsay, por los aportes. Vamos entonces a continuar y vamos a ir pues como, vamos a ir enfocándonos más como en lo que nos da el libro. Listo. Entonces, este libro y el acontecimiento principal del libro y pues bueno, como bien lo sabemos, un acontecimiento que sucede realmente pasa en el año 86. Y este año 86 es un año muy difícil porque pasamos por una crisis, bueno, pasamos no porque yo aún no nacía, aún no había nacido. Entonces, pues las personas, Ay, sí, yo nací 4 o 8 años después. Entonces las personas pues de este tiempo pasaron por una crisis, unas crisis que fueron terribles, como la toma y la retoma del Palacio de Justicia, un evento pues que deja un incendio de la mitad de Bogotá, pues prácticamente un incendio de mitad de Bogotá, de la Plaza de Bolívar de Bogotá, perdón, en donde entraban tanques, salían, era terrible, fue algo muy, muy complicado. Mario Mendoza habla de este tema, ya que le tocó presenciar esta situación, pues él vivía muy cerca de este lugar. También en este año ocurre la tragedia de Armero, de pronto pues para Lindsay y para Luana, que pues no, de pronto no conocen, era un municipio en el cual había un volcán. Este volcán estalla y pues prácticamente hunde a toda una población. Fue prácticamente pues una masacre, en donde realmente hay culpables. Esto se le da pues una culpa política a ciertas personas y bueno, mueren muchas personas. La imagen, la persona como, como principal de esto, la que le da como la imagen es la niña Omaira. Y bueno, otra de las cosas negativas que se viven en el año 86. También, pues en este año, en el año 86, algo importante, se da la lucha contra el narcotráfico. Y pues más allá de eso, pasa de ser solamente un problema de estos grupos que son los grupos de narcotraficantes, sino que también se abren secciones ilegales del propio Estado, ¿sí? Del propio Estado, y estos empiezan a cometer asesinatos de forma mancomunada con los del narcotráfico también. Entonces es algo triste, creo que desde allí venimos presenciando lo que nos contaba Sebastián, que bueno, no solamente nos preocupamos por la guerrilla, narcotraficantes, las BACRIM, sino que ahorita ya también tenemos un miedo del Estado como tal, de la política, y bueno, también en ese mismo año empieza la persecución de los líderes de izquierda, y bueno, eso termina en el asesinato de candidatos a la presidencia como Bernardo Jaramillo, de Pizarro, etcétera. Son años muy difíciles y bueno, es de imaginar pues por todas las cosas que pasaron las personas en este año. Además de eso, pues el 4 de diciembre llega este señor Campo Elías Delgado a realizar la masacre que ya conocemos. Bueno, no sé si de pronto Sebastián, nuestro invitado, quiere agregar algo relacionado con el año en el que ocurre esto. No sé si tenga alguna apreciación. No, yo creo que está dicho todo. O sea, es simplemente como una radiografía de Colombia generalizada. Este es un país de tragedias constantes y normalizadas, y solo que en ese momento tuvimos pues episodios un poco más protagónicos. El primero porque la toma ocurre en el centro de Bogotá, que es una guerra, nuestra guerra es una guerra que se libra en veredas a campos rurales, y traerla a la ciudad es como verdaderamente un poco lo que conectábamos ahorita de lo que hablábamos con Lindsay. O sea, te dicen que no pasa nada, pero es porque no pasa acá, pero allá pasa en todo lado. Y pues lo de Armero, pues nada, es una radiografía
de también lo que pasa hoy en día, ¿no? O sea, una tragedia, una catástrofe natural, una tragedia natural y mal manejada por el Estado que realmente repercute en la salud pública. Claro, algo que se pudo haber evitado. Ujú. Bueno, muy bien. Continuamos entonces como tal con nuestro escritor, con Mario Mendoza. Eh, bueno, pues obviamente Mario Mendoza también tiene como su rol en la historia. Eh, Como tal, pues lo de Mario es algo triste, pero que tiene un final chévere, ya que después de lo que sucede con nuestro personaje, que ya hablaremos sobre él, hay un señalamiento, ¿sí? Las bibliotecarias de la universidad, pues ya después de lo que ocurrió con Campo Elías, ya no le prestaban libros, lo culpaban de alguna manera, diciendo pues que él era el amigo del asesino, por lo que Mario se sintió muy mal y termina su tesis, la entrega, se gana una beca y le sucede lo mejor que le pudo haber pasado en ese momento, que es irse. En ese momento, pues él sigue tomando notas de todo lo que sucedió, de la masacre, de su relación con Campo Elías, y la gente de prensa pues no da con la clave real de esta masacre. Pero la única persona que sabía que Campo Elías estaba escribiendo un texto de Stevenson y que estaba obsesionado con esa novela, que la llevaba a las clases siempre, que llevaba ese libro para todo lado, era exactamente pues Mario Mendoza. Y él sabía que podría escribir algo. Él hace dos versiones, fracasa mucho pues debido a su juventud, estaba muy joven en ese tiempo, no tenía las herramientas de un escritor y pues esas dos versiones terminan quemadas, no resultan bien. Posteriormente entra a la novela de Scorpio City, que es lo más cercano que tuvo él en ese momento a la psicopatología criminal. Se siente un poco más preparado. Después llega el relato de un asesino que como tal es psicopatología plenamente y entiende mejor por lo que hay, por lo que llega, por la información que le llega, digamos, pues de personas como psiquiatras que hablan mejor del tema y se da cuenta que ya no quiere escribir sobre eso, sino que se quiere basar como tal en Bogotá, ¿cierto? Se quiere basar sobre la ciudad y que la protagonista sea Bogotá, que esa ciudad sea conducida como a ese abismo y se precipita con Campo Elías como tal. En ese momento escribe Satanás y logra una versión que funciona. Después con tres personajes más, que son los que conocemos, un sacerdote, una burundanguera y un artista. Entonces en ese momento escribe Satanás, le va muy bien, pues muchas personas conocemos a Mario Mendoza debido a esta obra literaria. Posteriormente gana su premio y bueno, se da a conocer en mayor medida. Bueno, como para resumir esto de la trenza, es como por mencionar que es algo muy bonito lo que pasa aquí porque se combina la literatura con lo matemático, ¿sí? Ya que esta obra literaria que está compuesta de 10 capítulos muestran como esa conexión que les menciono. Son 4 capítulos en trenza, ¿sí? Donde está el sacerdote, María y el artista. Entonces se pone como ABC. Él explica eso en diferentes videos. Y luego pone BCA, ¿cierto? Juega como con esos tres personajes y esas tres instancias del libro. Y va trenzando esos tres. Y de pronto hay un capítulo que corta como esa trenza que él llevaba, y es Campo Elías. Y aparece el capítulo 5, que es Diario de un asesino. Luego vuelve a unir la trenza entre los capítulos 6 al 9 y en el capítulo 10 vuelve la puesta del abismo, que es Campo Elías. Esto como tal es geometría, es matemáticas y él lo hace pues como con la intención de que el lector se diera cuenta que hay una perfección geométrica y al final pues que el mismo lector no supiera cómo el escritor había hecho para que todo coincidiera. Entonces es algo muy bonito, creo que es algo de resaltar porque esa combinación pues no tiende a darse así pues como muy a menudo. Continuamos entonces con la socialización. Le voy a dar la palabra entonces a Paola.
Bueno, vamos a continuar ya hablando directamente de Campo Elías Delgado. Campo Elías Delgado. Ya pues todos tuvimos la oportunidad de conocer quién era, toda su historia, hemos terminado ya de leer el libro, ¿sí? Él nació el 14 de mayo de 1934 y el 4 de diciembre de 1986 falleció. Fue catalogado como un asesino relámpago cuando asesinó a 29 personas, entre ellas a su madre. Recuerden que fue pues, la primera persona que asesinó, y a 15 personas más. Recordemos que él empezó haciendo un recorrido, ya vamos a hablar de eso, de cómo fue que inició todos sus asesinatos, terminando en el restaurante Poseta, ¿sí? Él es conocido, o toda esta serie de eventos realizados por él es conocida como la masacre de Poseta. ¿Listo? ¿Me ayudas con las diapositivas? Listo. Hay muchas versiones, tengo que aclararles, hay versiones, ustedes leen el libro de Mario Mendoza, relata una versión, ustedes investigan, hay otras versiones, no de lo que sucedió, sino en el orden cronológico que se realizó todo esto, ¿sí? Inicialmente decían que él había hecho un viaje, bueno, había realizado un asesinato primero y luego había regresado a su casa a matar a su mamá, ¿sí? Investigaciones y ya pues con toda la tecnología que tenemos y demás, se sabe, o lo más reciente es que él asesinó a su madre la noche anterior, estamos hablando del 3 de diciembre de 1986. Él asesinó a su madre, se levanta, se baña, se arregla y empieza una serie de asesinatos. Antes de salir de su casa, incendia el apartamento donde él vivía. La casa o el apartamento es la imagen que aparecía ahí en la mitad, que es un edificio como rojo. Esa era la casa o ahí tenía el apartamento Campo Elías. Después de que realiza esto de asesinar y quemar a su madre, empieza a bajar eh, piso por piso matando gente. Siempre o inicialmente empezó a matar mujeres. ¿Por qué? Porque le recordaban a su madre. ¿Cuál era el motivo de tenerle tanto de su madre? Que su padre se había ahorcado años atrás por culpa de una infidelidad de ella. Entonces, ese fue como lo que le impulsó a Campo Elías al odio por su madre. Él baja en el apartamento 302, mata a una profesora, en el 301 mata a dos universitarias, en el 101 mata a dos jóvenes que estaban haciendo tarjetas de Navidad. Recordemos que esto fue en diciembre, ¿sí? Esos son sus primeros asesinatos. ¿Cómo hace él para que pues cada una de estas mujeres le abra la puerta? Él gritaba de que pues se le estaba enseñando el apartamento y en busca de ayuda pues aprovechaba para realizar los primeros asesinatos. Luego de esto se dirige al barrio La Alhambra. Este es un barrio aquí en Bogotá, más o menos en la calle 118 con carrera 40 para las personas que conocen Bogotá. En el apartamento 304, más o menos, lo que dice la historia, que a las 2 de la tarde fue a visitar a una estudiante. Recordemos que él era profesor de inglés y su único estudiante en ese momento era Claudia. Entonces va hasta el apartamento de Claudia, donde ahí asesina a su madre y a la estudiante, a Claudia, a puñaladas. Luego de esto, se dirige a hacer una visita en donde pues ahí sí no hizo ningún asesinato, sino fue más o menos algo sentimental, y fue a galerías a visitar a la señora Clemencia, en donde él se despide de ella, le dice que va a hacer un viaje, le dice que va a ir a muchas partes. Ella le dice que si le quiere que le devuelva las llaves del apartamento que ella estaba cuidando. Él en ese momento le dice que no se preocupe y que muy pronto va a tener noticias de él. Él se despide diciéndole pues finalmente, después de todo lo que le dijo, que se iba a ir a un viaje a Chile. De ahí se dirige más o menos entre 6 y 7 de la noche, ya lo conocemos como el restaurante Poseto. En Poseto cena,
eh, luego de cenar, entra al baño, ya arma, pues ya venía con todo su plan, entonces saca lo que es su revólver, sale y empieza a decir inicialmente que era un atraco, pero empieza pues a difundir su arma contra todas las personas, no le importó quién fuera, mujeres, hombres, niños, bueno, quien hubiera o quien estuviera, perdón, en el restaurante. Ahí pues es la mayor cantidad de víctimas que tiene él en ese momento. Algunas versiones dicen que él fue que se suicidó y otros pues que lo mataron, pero últimamente pues como les decía en algunas investigaciones se sabe que no se asesinó, sino que él, lo asesinaron, perdón, los policías que pues cuando ingresaron ya a hacer control de todo lo que estaba pasando. Más adelante, para las personas que no conocen, tenemos una imagen del restaurante Poseto. Actualmente Poseto, este restaurante ya no está inicialmente en ese lugar, fue trasladado porque va a ser demolido, pero pues igual ahí queda como la historia, las fotografías y todo lo que conocemos de él. ¿Listo? Continuamos, Nico, por favor. Vale, listo. Antes de continuar, me gustaría pues como preguntarle a Juan Sebastián sobre su versión, ya que Sebastián tiene en su podcast Masacre de Poseto en su canal de Spotify, tiene una versión algo diferente a la que encontramos en, en el libro como tal. Entonces me gustaría pues preguntarle como por su versión. Creo que es más, tenemos una sección de eso acá. Entonces me gustaría preguntarle sobre su sección, porque pues como tal existen sobre su versión, perdón. Existen muchas versiones sobre este hecho. Entonces, escuchamos, Sebastián. Sí, bueno, yo la versión como la manejé yo, también puse lo de la mamá la noche anterior. La mañana empezaba con en el banco, yendo al banco. Luego del banco iba a lo de su alumna y pasaba la tarde allí. Eh, la versión que yo tengo no tiene lo de clemencia. Esperen, perdón, ahí me perdí. Luego de lo del banco, perdón, luego lo del banco iba a su casa, pasaba todo el tema de los asesinatos en su conjunto, quemaba el cadáver de la mamá. Luego sí iba donde su alumna, y luego de asesinar ahí a la mamá y a la alumna, pasaba la tarde ahí y terminaba en el restaurante. Creo que, o sea, lo que escuché de la versión que dijo Paola, la diferencia principal que tenemos es la de clemencia, la de su amiga Clemencia. Y yo no la incluí básicamente porque, no porque para mí sea mentira o algo por el estilo, sino por un tema de las entrevistas que leí y los informes que vi hablaban desde lo del tema de los investigadores, y los investigadores no lo nombraban a rajatabla. Algunos se contradecían y en algún punto decían como, bueno, él se quedó en la casa, y en otro punto decían, no, él sí salió, él fue a galerías y luego galerías fue para allá. Entonces, la decisión que yo tomé fue a nivel narrativo, mi decisión fue a nivel narrativo, porque claramente el tema de clemencia es un tema más humano que muestra la parte gentil, y yo no es que no quisiera mostrar la parte gentil del asesino, porque de hecho muchas veces la muestro, sino que en este caso quería mantener el filo narrativo. Entonces, de hecho, lo que yo hice fue pasar del asesinato de la alumna, en un párrafo digo descansa, y después de descansar ya pasó a la masacre en el restaurante. Porque para mí era importante eso, era importante porque mantenía el vilo narrativo. Entonces lo que hacía era mantener la altura de la intensidad de la narración. Y también yo puse que no que se suicidó, sino puse que lo mataron. Porque eso sí, ahí sí fue un tema de medicina legal y demás, y de todos los tiros que recibió, el cadáver, cómo llegó en el estado y todo eso. Pero creo que no es tan distinta, creo que tiene un par de diferencias nada más, pero a rasgos generales creo que estamos en la misma página. Lo que pasa es que también en las investigaciones, son lo que yo he leído y sé sobre el tema, eh, un psicólogo decía, si tú estás en un estado de furia, de adrenalina total, en donde vienes de matar a tu mamá, en donde vienes a matar casi 7 personas más,
no es lógico que vayas a hacer una visita amorosa porque pues tienes la adrenalina en 100, ¿sí? Entonces en ese momento, pues que la visita la hizo, pues sí, la hizo. Pero realmente no se sabe si la hizo el día anterior o el mismo día en la mañana antes de comenzar los asesinatos, ¿sí? También por temas forenses y eso, decían que no era lógico que, o la investigación que yo le decía, no era lógico que él hubiese ido como a bajar su adrenalina antes de ir a Poseto, sino que al contrario, o sea, hizo su visita, mató a su mamá, luego fue a su casa, mató a su mamá, luego mató a todo el mundo y salió para Poseto. Pero pues como les digo, hay muchas versiones, muchísimas, muchísimas versiones. Ya pues, de hecho, cada año sale una versión más o un tipcito más para tener en cuenta. Y pues sí, obviamente lo que decía Sebastián, o sea, en la narrativa pues nos da la posibilidad de cambiar la versión o no cambiarla, pero sí poner un orden de modo lo que vamos a escribir. Sí, yo creo que ahí el tema está como relacionado justamente a esas versiones, ¿no? Y creo que en últimas lo importante es que hizo la visita. Entonces, eso además muestra muchas cosas de él y demás. Simplemente yo creo que son selecciones narrativas. El mismo Mario lo hace, ¿no? La selección narrativa que hace y la reconstrucción. Y creo que ese es el valor agregado que tienen los creadores a la hora de abordar una historia. Y porque al final no estamos haciendo documental. Entonces, lo importante es captar la esencia y sobre la esencia contar algo, ¿no? Así es, muchas gracias a todos. Entonces vamos a continuar con la siguiente sección, en donde hablaremos pues de estas diferencias, ¿cierto? De asesino serial y asesino relámpago, serial killer versus spree killer. Bueno, en ese tiempo, en los años 86, este tipo de asesino era totalmente inédito en nuestro país, era algo nuevo en Colombia. Teníamos una gran violencia, sí, pero era como otro estilo. Entonces, teníamos la violencia política, la violencia de la guerrilla o la violencia del narcotráfico, que también hemos hablado de ella. Teníamos a sicarios, a matones, lugartenientes, escoltas, pero no habían asesinos cultos, no habían asesinos que escribieran, que estudiaran, que estuvieran escribiendo una tesis para una universidad. Ese tipo de personas, de asesinos, posteriormente, es más de la tradición inglesa o anglosajona. No había una definición para ese asesino. Se conocía un asesino serial, pero esto no lo es, ya que este tipo de asesinos siguen como un patrón de conducta entre víctima y víctima. Las eligen rubias o pelirrojas entre cierta edad, me gusta entre 30 y 35, que se vistan de tal manera, que midan 1,85, que midan 1,50, ¿sí? Siguen como ciertos patrones. Tienen una conducta además que es relativamente predecible, y esa es la razón por la cual se puede anticipar a su siguiente muerte. En el libro Scorpio City lo veíamos, que pues veíamos allí que teníamos un asesino serial que tenía un patrón muy particular, que era como ¿cómo se llama? Los signos del zodiaco. Entonces, algo así es un asesino serial. Tienen patrones de conducta. Pero pues en este caso resulta que no hay relación entre las víctimas como tal y no había pues un nombre para designarle en ese año 86. Después de ciertos sucesos como la masacre de Columbine en Estados Unidos, la masacre de Virginia Tech, los psiquiatras los nombran spree killers, asesinos relámpago, que son asesinos que estallan de un momento a otro y matan lo que encuentran a su paso. Y el final de estos asesinos es el suicidio o los dan de baja porque no paran, ¿sí? Otro ejemplo del cual estuvimos hablando cuando leímos La melancolía de los feos es el asesino de Batman, ¿sí? Este estudiante de posgrado que estaba escribiendo una tesis y en el estreno de Batman, creo que fue El Caballero de la Noche, en donde Heath Ledger es el Joker, no me acuerdo si es esa,
bueno, en el estreno de esta película, esta persona con el pelo pintado de naranja, pues saca su arma y comienza a disparar a todo el mundo. Esto es lo que se conoce como un spree killer. No hay antecedentes, sino que un día estalla y eso es lo que pasa, ¿cierto? Hay muchas matanzas, hay muchas muertes y bueno, entonces como tal, a Campo Elías se le conoce como pionero, no sabría pues cómo decir la palabra, sí, como esa primera persona que tiene este tipo de conductas y digamos con base a él se ve muy marcado lo que es un spree killer y comienzan a designar ese nombre. Es más, cuando estábamos haciendo como pues la presentación que ustedes ven, yo busqué en imágenes spree killer y en gran medida las imágenes de Google me salieron imágenes de Campo Elías Delgado. Entonces, bueno, es como ese patrón, esa conducta que tienen estas personas, además de entrar en un estado de éxtasis, ¿sí? El estar extasiados. Éxtasis como tal significa, esa parte como tasis significa el estar y éxtasis es el que no está, el que se va, ¿sí? El que no tiene conciencia. Entonces, la persona que está en éxtasis pierde toda conciencia y no está en ese momento. Entonces, allí vemos por primera vez este tipo de asesinos. No sé, pues, Juan Sebastián, si nos pueda, digamos, ilustrar un poco más en lo que estoy diciendo, o también si nos puede ilustrar como con otro tipo de spree killers que haya tomado para sus contenidos. Sí, digamos que yo creo que Nicolás ha dicho súper bien el tema de la diferencia de los asesinos seriales con la de los spree killers. No tengo mucho que agregar porque están bien explicados y además hay un tema ahí que es importante captar la diferencia porque muchas veces se suelen confundir. Creo que tengo que hacer una salvedad chiquita y es que de esa imagen que estamos viendo, ahí está Charles Manson Ah, como ok. súper fuerte y Ajá. Charles Manson pues no es un asesino serial. Hay un tema ahí con él y es que dicen que sí mató a alguien cuando era más joven, pero está muy en rumor, o sea, no es algo muy claro. Y por lo que es famoso, que es el caso Tate LaBianca, él no participó directamente de eso, tal vez dicen que en la noche de la Bianca sí, pero formalmente digamos que no alcanza a entrar ahí. Es la única salvedad que quería hacer, de resto creo que está más que bien explicado. Y yo creo que sí, lo único que me gustaría añadir es algo que de hecho se lo escuché a Mario en una entrevista y es como que el tema de Campo Elías tiene tanto impacto en Colombia es porque es un tipo de violencia importada, que es como nosotros estamos muy acostumbrados a la violencia relativa a lo político, a lo económico, a lo social, a todo este conflicto armado que tenemos. Y eso no nos da espacio para que de repente un día un loco vaya a un restaurante y mate a 20 personas. Y esto pasa justamente porque es importado y tiene que ver con que Campo Elías sirvió en Vietnam y digamos que tiene todo un tema relativo a muchos asesinos, spree killers que también sirvieron en Vietnam y pues que tienen que ver con una deshumanización. Y más que eso, creo que no hay mucho que añadir porque realmente está, o sea, esa es la diferencia puntual entre un serial killer y un spree killer. Juan, y pues aquí me surge como una pregunta con lo que menciona de Charles Manson. Él como tal, pues, bueno, ocurre lo que usted acaba de mencionar, pero pues él además es pues el creador de un grupo, o no sé si lo estoy diciendo mal, de ese grupo pues que se hace llamar La Familia, ¿cierto? Eh, y él es como el creador o no, eso tiene un nombre de manera legal, pero bueno, es como tal la persona que crea y que de cierta manera manda a otras personas para asesinar en gran medida a personas famosas. Eso como se considera como tal. Y no está pues como algo relacionado con lo serial, siendo pues lo Eh, intelectual, esa es la palabra. sí, digamos que claramente Manson es un psicópata que en toda ley era, bueno, ya murió, en toda ley tiene todo el tema de la manipulación, de la falta de empatía, de la forma en que, de la megalomanía. En ese sentido es un psicópata, digamos, o sea, tiene las mismas patologías que Ted Bundy, que Jeffrey Dahmer, que John Wayne Gacy, tiene todas esas patologías súper bien montadas.
Ya digamos es un tema de procedimiento, que él no mata directamente y todo eso, lo que le impide ser un asesino serial, pero el crimen que comete él, por el que se le juzga, es conspiración, o sea, y es porque él conspira justamente para que haya un crimen alrededor de él y él lo instiga, aunque no se le pueda juzgar directamente de asesinato. También pasa que con Manson hay un tema de manipulación mediática súper fuerte y el tipo se volvió una leyenda por eso, pero también es un poco un chivo expiatorio de muchas cosas, ¿no? De muchos vacíos legales en Estados Unidos en aquel momento, de muchos vacíos culturales y sociales en aquel momento. Entonces, tiene que ver un poco más con ese lado de la historia. Ok, vale, Sebastián, muchas gracias por resolverme esa duda. Bueno, antes de ir con la parte final de nuestro encuentro, vamos a escuchar a Lindsay que me pide la palabra. Bueno, eh, obviamente pues yo no soy creo que no sé muchísimo de ese tema, obviamente, entonces, pero pues cuando me preguntó sobre, like, the assassin, Los asesinos. los asesinos, ajá, en Estados Unidos, pues yo pensé en como que en las personas, como así como Pablo Escobar de esa manera, pero cuando tú dijiste, cuando estás hablando de los spree killers, ¿cierto, Nico? Like, las personas que vienen, esas son las personas que vienen a escuelas, por ejemplo, y matan todas esas Ah, personas. Es lo que exacto. como que Ajá. tienes razón. Pues obviamente eso sucede muchísimo acá y de hecho yo diría que aquí en Estados Unidos, pues supuestamente que debemos estar en un lugar súper seguro, pues yo digo que es aún más, pues yo soy una maestra y a veces yo me siento con más peligro porque supuestamente debemos estar seguras y uno no sabe, o sea, un día alguien puede llegar y matar a todos esos niños y es algo que es muy curioso, es algo muy raro que sucede acá en Estados Unidos. Por ejemplo, estaban hablando de darnos todos un pistolo para tener en nuestras salones porque pasa demasiado y entonces ya todo el mundo tiene miedo de eso que eso suceda acá en las escuelas. Y eso no me parece que eso pasa en otros lugares del mundo, ¿cierto? Es como que, por ejemplo, en otros lugares o en Colombia, pues digamos que hay una razón, ¿cierto? Por la cual están matando a la otra persona, que sea por droga o que hay una razón, ¿cierto? Pero acá es raro porque hay muchas veces que matan y sin tener razón. Es lo más raro que he visto yo de mi país. Ok, Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lindsay. Muchas gracias por agregar esa información. Sí, eso es lo que es un spree killer en gran medida. No hay razón alguna para matar, pero lo hago. Sí, hay una ira acumulada en mí. Un día sale y bueno, causa todo el caos que conocemos ya en diferentes casos. Bueno, vamos entonces pues con la recta final de esta sesión. Queremos pues mencionar la masacre de Poseto 30 años después, en la que un 4 de diciembre del año 2016, Mario Mendoza venía de México, venía porque su madre estaba muy enferma, venía muy enferma, y bueno, una vez llegó a Colombia, ya iba en camino en el taxi y bueno, él escuchó en la radio que ya habían cogido al asesino. Pues decían, ya cogieron al asesino, ya tenemos al asesino. Y bueno, en ese momento él tuvo como que se devolvió en el tiempo, ¿cierto? Porque pues además de todo, él tenía presente ese día 4 de diciembre y mucho más siendo 2016, siendo los 30 años después de la matanza, de la masacre de Poseto. Entonces él tuvo como como que se devolvió en el tiempo, ¿cierto? Entre otras cosas, pues él pues se puso como a pensar en qué momento habían pasado 30 años y en qué momento él se había convertido en un viejo, en un abuelo, él lo menciona. Y entonces él le pregunta al conductor que cuál asesino, de que pues él había estado muy ocupado y no había podido leer prensa ni escuchar noticias. Y bueno,
se trataba del asesinato de Giuliana Zamboni. El asesinato de Giuliana Zamboni es algo muy triste, sí, es algo demasiado triste que sucede, y es como una coincidencia triste, pero es una gran coincidencia en una manera muy, muy grande, porque es la misma ciudad, Bogotá, es la misma fecha, el 4 de diciembre, 30 años después, son separadas estas dos matanzas. Pasan a unas cuantas calles de diferencia, ¿sí? La masacre de Poseto sucedió en la 66 con séptima, y el asesinato de Juliana Zamboni ocurre en la 64 con quinta, eso es en Chapinero, y solamente un columnista del Espectador se dio cuenta, y él escribe pues una columna sobre esto. Los invito a leerla, es muy interesante. Y a raíz de esto, pues también una escritora que se llama Laura Restrepo escribe una novela que se llama Los Divinos. Entonces sería algo muy interesante como para complementar todo lo que hemos hecho a través del mes de febrero con la obra literaria Satanás, como tener esa radiografía, como tener toda esa información. De un lado, Satanás con la masacre de Poseto, y de otro lado, Los Divinos con el cumplimiento de los 30 años de la masacre de Poseto, y posteriormente con el asesinato y violación de Juliana Zamboni. Es una coincidencia triste, es una coincidencia que marca, como dijo ahorita Juan Sebastián. Esto pues se hace principalmente como para informar a las personas, ¿sí? Esto en cierta medida es una crónica para comentarle a las personas lo que está pasando en nuestro país, para que no pase más, para que levantemos nuestras voces y que esto no siga ocurriendo a diario. Bueno, antes de terminar, queremos dar pues un espacio, y sabemos que esta sesión ha sido algo larga, pero es normal que sea muy extensa, ya que es el final del libro. Además que es algo que verdaderamente ocurrió, y que es algo que ilustra y retrata realmente toda nuestra cultura, todos esos actos putrefactos y tristes, negativos, que marcan nuestro país en gran medida. Entonces damos este espacio. No sé si de pronto Sebastián quiera complementar algo, si de pronto ya tenía conocimiento de esto. Bueno, no sé si de pronto quiere mencionar algo al respecto. No, por mi lado yo creo que está todo dicho la verdad, y sí es un tema de, de, de que somos un país propenso a este tipo de acontecimientos, somos un país propenso a este tipo de violencias. Y digamos algo curioso, y es que hoy en día Uribe Noguera está en la cárcel, el asesino de Juliana, asesino y violador de Juliana, está en la cárcel de Valledupar, en la misma cárcel donde está Garavito, en la misma cárcel donde está el monstruo de Monserrate, en la misma cárcel donde hay tantos asesinos, y curiosamente está en otro pabellón para protegerlo, y paga protección paramilitar. Entonces es como dos tipos de violencias que hacen una sinergia, y cómo la maldad en Colombia se sigue uniendo. Quería solo como apuntar eso, porque pues ya el resto está dicho, la verdad. Juan. Y bueno, ¿y qué tal con esto? ¿Qué se dice, digamos, de este tipo de asesinos que son de una única víctima, como lo es el asesino de Juliana Zamboni? Yo, sinceramente, yo creo con total convicción que ese tipo ya había matado a alguien antes. Yo creo que ya había tenido otra víctima, incluso más de una, por la forma en que se encuentra el cuerpo de Juliana, por la forma en que la facilidad con la que la secuestra, por la forma en que hace este juego con el aceite. Alguna de las ex de él habló de que el tipo tenía un absoluto y completo fetiche con el aceite. Entonces, yo creo que una persona cuando mata por primera vez, una persona no es tan prolija, una persona no tiene tan claro lo que quiere hacer con su víctima. Va más allá, o sea, matar es una experiencia, o por lo menos estoy hablando desde la voz de los propios psicópatas, matar es una experiencia súper impactante, es un cambio de vida, es como cuando uno pierde la virginidad.
y así como cuando uno pierde la virginidad, la primera vez es un desastre y va aprendiendo sobre el camino, pasa exactamente lo mismo con el asesinato. Y la forma en que aparece Juliana, la forma en que el cuerpo está trabajado y todo eso, a mí me da a pensar que claramente este tipo es una persona que mató a muchos más niños. Y además incluso creo que si se extendiera esa investigación podríamos incluso descubrir una red de trata de personas alrededor de esto, mucho más oscura de lo que pensamos, pero nadie se atreve a hacerlo porque estamos en Colombia y porque tal vez mucha gente poderosa tendría un poquito de salpicadura sobre este tema. Así es. Y ya hay un podcast sobre Rafael Uribe Noguera, y si no lo hay, estaría interesado en hacer uno. Probablemente para el serialmente no lo puedo hacer, pues porque a pesar de que creo y estoy seguro de que hay otras víctimas, no lo tenemos No hay comprobado. evidencia. Luego la investigación, digamos, para la narración se torna un poquito más compleja, pero podría estar en un día de furia, podría estar en un próximo capítulo de un día de furia y podríamos hablar de él desde un día de furia. Vamos a ver qué pasa en las siguientes temporadas. Ok, gracias, Sebastián. Bueno, quisiera escuchar a alguien más si tienen algo por decir, quieren hacer alguna pregunta, ya sea a Sebastián o, bueno, a otra persona, si quieren añadir algo más antes de terminar con nuestra sesión. Hola, buenas noches. Buenas noches, Julio, ¿cómo está? Nomás de bien. Qué bueno. Yo tengo dos, bueno, primero felicitarlos. Yo tuve la oportunidad de escuchar el podcast el Halconazo y se me olvidó el del argentino que le decían Conchita. Sí, Me Barrera. parecieron excelentes. No entendí muy bien, pues no lo entendí, no, sino que me sorprendió porque yo pensé que la historia iba para otro lado, menos que él se iba a encontrar con un arma y iba a hacer lo que hizo. Me pareció súper interesante. Y con respecto a lo de la masacre de Poseto, yo juraba que él se había suicidado, que la última bala se la había puesto él mismo, pero pues ya que ahí me enteré que eran 4 disparos, según dice el podcast. Entonces, no, y la pregunta es, ¿por qué las racadas? Tal vez llegue un poquito tarde a la reunión. ¿Puede ser la película de Vicente Fernández o qué? Sí, yo Sí. sé. Pero pues el arracada, no sé, el parcero, una cosa así más, el ñero, una. No, nada, Julio. Pero muchas gracias por esos podcasts. Anoche intenté escuchar uno que no me acuerdo, pero me quedé dormido. Y la calidad bueno. del audio, la calidad del audio muy buena, excelente. Muchísimas gracias. Nada, Julio, muchas gracias primero a su merced por las palabras, por escuchar el podcast. Y nada, espero que no se haya quedado dormido por lo aburrido, sino porque estaba haciendo mucho sueño. Oh, Está 2 muy de la cansado. mañana ya. Y nada, lo de las racadas es una pregunta que me hacen mucho porque si es curioso, no tiene nada que ver con mis contenidos puntualmente. El Arracadas es claramente el personaje de la película Vicente Fernández, de la canción también. Una arracada es una candonga, básicamente, y la película se llama así porque en la película la mamá le da una candonga a él para que sea como un sello de la venganza que tiene que consumar, perdón. Y yo lo usé cuando tenía como 18 años en mis redes sociales porque me pareció chévere la película y me gustó el personaje. Entonces me quedé las racadas en Twitter y en Instagram. Y cuando empecé a moverme con el podcast, yo sinceramente no esperaba el impacto que tuvo, entonces yo dejé las racadas, entonces yo empecé a decir en los primeros capítulos de las racadas, síganme en Instagram, y cuando esta cosa empezó a tener mucho boom, yo ya tenía como 10, 15 capítulos y dije, bueno, luego la gente se va a confundir cuando vea las racadas y me busque y no aparezca, entonces me voy a dejar así, ya está, y aquí Se está. le tocó. Sí, Le tocó así. sí. Muchas gracias. Vale, gracias a usted. Bueno, también tenemos por acá a Luana que quiere hacer una pregunta. Sí, yo quería preguntarle a los bogotanos, bueno, en realidad a todos ustedes, ¿se sigue hablando de este tema hace ya muchas décadas como después? Hay gente que, por ejemplo, no sé, haga alguna especie de recorrido donde vivía con su... que como hablando de esto ya
está un poco olvidado el tema. No, no se olvida, Luana, la verdad, no solamente por el hecho de que haya una novela, sabemos que hay una película, por la influencia de Manlio Mendoza también se hace, solamente, por ejemplo, con la de Mario Mendoza, no solamente se hace con este libro, sino que como son libros basados en sitios de Bogotá, hay recorridos que tú puedes encontrar en donde hacen todo este recorrido de acuerdo al libro. Se sigue hablando y se seguirá hablando por el impacto que tuvo en ese tiempo. Como decía Nico, el 86 fue bueno, estos años fueron bastante duros para aquí, para nosotros los colombianos, entonces hace parte como de nuestra historia, ¿sí? Aparte que por ahí dicen que el que olvida la historia está condenado a repetirla, entonces Claro. se olvida. Incluso hasta hace poco, el año pasado, el restaurante existía, ellos siguieron, no sé si lo sepan, después de la masacre, a los 8 días abrieron nuevamente el restaurante y aquí no ha pasado nada, seguimos trabajando, pero siempre en nuestra historia, yo nací un año antes de eso, pero desde muy pequeño siempre pasaba por Poseto y mis padres me contaron qué pasó ahí y es normal que no pasaba y, Poseto, el de la masacre, ella es como parte de nuestra cultura, esa partecita. Entonces sí se sigue ahorita, pues obviamente, tristemente demolieron el restaurante para hacer un edificio en ese lugar, pero pues siempre va a estar lo que yo les decía, los recuerdos, las fotos, la historia. Entiendo. Gracias. Con gusto. Bueno, ¿alguna otra intervención? ¿Alguien más antes de partir? Listo, bueno. Entonces, le agradecemos mucho a Sebastián Camelo por estas casi 2 horitas. Fue algo larguito, pero bueno, creo que fue muy interesante. Los aportes de Sebastián demasiado útiles, retratan e ilustran de una gran manera todo lo que vimos en el libro, todo lo de las masacres, todo lo de este tema de asesinatos. Entonces, para él, un aplauso por como lo dije desde el principio, por siempre intentar como llevar la literatura colombiana fuera del país. Él ya está fuerte en México, entonces un aplauso para él por eso, también por su contenido. Muchas gracias en resumen, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a esta sesión. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo estuve muy contento de estar acá y siempre me va a gustar esos espacios, los encuentro bastante enriquecedores y nada, para adelante y seguimos todos dando pasitos. Muchas gracias, Sebastián. Esperamos igualmente que no sea la última vez que nos encontramos, que sean muchísimas más, ya se vendrán más obras. Tenemos en mente incluir una de sus obras en nuestro cronograma anual, entonces ya veremos qué pasa. Que así sea. Hola, hola, ¿me Muchas escuchan? gracias. Sí, Nico, te Sí. escuchamos. Hola, ok. Bueno, entonces les recuerdo nuestro cronograma para el 2021. Ya dimos final a nuestra obra Satanás. Continuamos entonces con El Perfume, un libro francés del escritor Patrick Suskind, en donde continuamos como por este tipo de relatos y este mismo tipo de temáticas, ¿sí? Entonces, los invitamos a que desde la próxima semana estén muy fuertes allí con nosotros leyendo El Perfume. En nuestra siguiente sesión, que es el jueves siguiente, ya en marzo, estaremos ya dando inicio a esta obra. ¿Listo? Entonces, los esperamos. Esperamos pues también que haya sido de todo su agrado esta sesión, que haya sido muy enriquecedora, que lo hayan disfrutado y que les haya agradado obviamente también el libro Satanás. Les agradecemos mucho, no olviden que leer es resistir, por favor sigan a Sebastián, sigan todo su contenido, lo encuentran a él como el_Arracadas en Instagram y en Spotify pueden encontrar sus podcasts en sus canales de Serialmente y Un Día de Furia.
Y nosotros tenemos también redes sociales, nos pueden seguir en Leer y Resistir Club o Leer Resistir Club Literario en Facebook e Instagram, Leer Resistir CL en Twitter y también en nuestro canal de YouTube en donde subimos todas las sesiones grabadas para que no se pierdan ningún contenido. Les agradecemos inmensamente su asistencia, esperamos verlos en una semana por acá. Que tengan una feliz noche. Hasta luego. Feliz noche para Luego, todos. muchas gracias. Saludos a todos. Chao, Gracias. Chao. gracias. Chao, que Feliz estén noche. bien. Chao.